cordial bienvenida a la charla contra la desinformación que ofrece el Ministerio Secretaría General de Gobierno de Chile en el marco de la campaña Aguanta, Chequea y Comparte, que busca dar a conocer y entregar herramientas a todos y a todas para combatir el fenómeno de la desinformación. Preside esta actividad el rector de la Universidad de Santiago de Chile, doctor Rodrigo Vidal Rojas, acompañado por el decano de la Facultad de Administración y Economía, doctor Raúl Berríos Espinosa. Destacamos la presencia de la ministra secretaria general de Gobierno de Chile, Camila Vallejo Dowling. Saludamos también a las autoridades de la universidad que nos acompañan, la vicerrectora académica, doctora Leonora Mendoza Espínola, el vicerrector de Apoyo Estudiantil, doctor Mauricio Guerra Velázquez, el vicerrector de Finanzas y Logística, doctor Pablo Méndez Miranda, el director de la Escuela de Periodismo e integrante de la Comisión contra la Desinformación, doctor Antoine Faure, la directora del Departamento de Gestión y Políticas Públicas, Leticia Araya Ramírez. También saludamos a la directora ejecutiva de Rectoría, Noemí Quintana Duarte. También saludamos de esta forma a la representante de la Federación de Estudiantes del plantel, Camila Torres, el presidente de la Corporación Solidaria UTEUSACH, señor Emilio Daroch Hernández. Queremos saludar de manera muy especial a las y los estudiantes de la carrera de Administración Pública, de la Escuela de Periodismo, del Departamento de Estudios Políticos y de las distintas carreras que hoy nos acompañan. Señoras y señores, enseguida y para dar el saludo inicial de este encuentro, dejo con ustedes al rector de la Universidad de Santiago de Chile, doctor Rodrigo Vidal Rojas. Buenos días, ¿cómo están? Con ese ánimo la ministra no sé si va a quedar hablando. ¿Están bien o no? Sí. Bien. ¿Y están contentos, no? Contentas, qué bueno. Nosotros también estamos contentos de que estén acá. Me alegra verlo en este auditorio, este auditorio que se ve tan maravillosamente joven. Es una alegría que estén acá. La conferencia de hoy debería en realidad interesarnos a todas las generaciones por igual. Pero ustedes son especialmente relevantes para poder avanzar en esta materia porque tienen un rol protagónico en el presente, pero también en el futuro de nuestro país y también a nivel mundial hoy día con la interacción de las comunicaciones. Quiero saludar muy especialmente y agradecer a la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo Dowling, por acompañarnos una vez más en este auditorio, por venir hasta nuestra universidad y abordar con la comunidad el fenómeno de la desinformación. Un tema que se encuentra tan boga en la actualidad. Con esta conferencia estamos dando el vamos, como corresponde al segundo semestre, además en nuestra casa de estudio. Conversábamos recién con la ministra que, producto de las redes sociales, hoy todas y todos quienes estamos acá somos periodistas, fotógrafos, camarógrafos y responsables de la información que circula en las redes sociales. Todos ustedes. Yo creo que no hay nadie que pueda decir yo no participo en una red social o que no comparte información en una red social. Quiero saludar también especialmente al director de nuestra Escuela de Periodismo, al doctor Antoine Faure. El profesor ofrecerá unas palabras en los próximos minutos y tiene un extenso currículum que no pretendo abordarlo acá. Solo quiero destacar que fue uno de los miembros de nuestra comunidad que participó en la Comisión Asesora contra la Desinformación y que su trabajo sobre la historia del periodismo seguro nos aportará claves relevantes sobre el tema que nos convoca. Como ustedes saben, no es necesario que el rector sea un acabado especialista en todas las áreas del conocimiento, porque eso sería absolutamente imposible. Por eso tenemos un amplio campus que alberga una gran cantidad de expertas y expertos en las más diversas materias y que nos enorgullecen con su trabajo y aporte a la sociedad. Y ciertamente también saludo a todas y a todos quienes nos acompañan. Como institución de excelencia nos interesa profundizar sobre temas que no solo tengan pertinencia académica,
sino que le hagan sentido a las personas e impacten a nivel social. Por eso organizamos durante el año una serie de eventos que abordan este asunto de distintas maneras y enfoques. Espero que algunos de ustedes se acuerden, por ejemplo, que a principios de mayo hacía mucho frío y organizamos en el Foro Griego en nuestra universidad el conversatorio Libertad de Prensa, Democracia y Sostenibilidad. ¿Alguna o alguno de ustedes estuvo ahí o no? Levante la mano, a ver. Ah, estuvieron algo. O sea, el tema les importa. Me parece excelente. Y eso fue en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa. Y tan solo el mes pasado se realizó en este mismo auditorio la segunda versión del Congreso Nacional de Gobierno Abierto, LATAM 2024. Ambas instancias tuvieron como objetivo poner en el centro la calidad de la información, como aspecto clave para una mejor elaboración, implementación y difusión de políticas públicas. Sucede que el tema constituye un desafío para instituciones y gobiernos en un contexto donde Internet y las redes sociales han crecido en influencia y protagonismo a todo nivel. La web no son solo memes, y ustedes lo saben. El espacio digital también ha permitido compartir experiencias e intereses a través de nuestras cuentas personales. Además, permite a las organizaciones un canal válido y expedito para comunicarse con diversos públicos y ha servido para provocar cambios en distintos momentos de nuestra historia reciente. De acuerdo al primer informe elaborado por la Comisión Asesora contra la Desinformación ya mencionada, el fenómeno tiene implicancias en diversas áreas, incluso sanitarias. Lo vimos, por ejemplo, con la pandemia del coronavirus. El tema llegó tan alto que la Organización Mundial de la Salud terminó por acuñar el léxico infodemia para referirse a esta situación. Sucede que uno de los principales riesgos de la desinformación, citando el informe, es que podría afectar la toma de decisiones de personas e instituciones en materias tan sensibles como la salud, los desastres naturales, el medio ambiente, las relaciones internacionales, la economía o la política, entre muchas otras. Cuestionemos, participemos, interactuemos. Las y los invito a tomar las riendas de este tema y aprovechar la presencia de la ministra en nuestra universidad. La desinformación es una amenaza que nos afecta a todas y a todos, y tenemos que ser responsables frente a este fenómeno que nos ha atacado desde siempre, pero ahora con una mayor y preocupante intensidad. Sepan ustedes que la desinformación es un problema tan antiguo como el refrán que dice: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Sí, eso no se inventó con Spider-Man, por si acaso. La frase tiene su origen en el siglo I, estaba pensando en Spider-Man, en el siglo I a.C. y es casi tan antigua como el poder que tiene la comunicación en la humanidad. Ahora, si no me creen, los invito a chequear en la web que tienen en sus celulares. Sin más preámbulos, para que puedan aprovechar al máximo esta jornada, termino estas palabras deseándoles un muy buen inicio de este segundo semestre en nuestra universidad. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del rector Rodrigo Vidal Rojas. Queremos saludar la incorporación de la subsecretaria del Ministerio, Secretaría General de Gobierno, Nicole Cardot Ramos. A continuación, dejo con ustedes al director de la Escuela de Periodismo, integrante de la Comisión contra la Desinformación, doctor Antoine Fou. Perdón, voy a sacar eso. Más práctico. Buenos días, estimada ministra Vallejo, estimada subsecretaria Cardoch, estimado rector, estimadas autoridades, estimados estudiantes. La campaña Aguanta, Chequea, Comparte del Ministerio de Secretaría General de Gobierno es una iniciativa de alfabetización informacional
para ir enfrentando la proliferación de desinformación, un fenómeno tanto multidimensional como multidireccional que afecta a la toma de decisión de todos, desde lo más privado hasta lo más público. En esto, ustedes, estudiantes, nosotros, ciudadanos, tenemos un rol que no se puede subestimar. Por esta razón, la ministra Vallejo y la subsecretaria Cardoch nos vienen a presentar esta iniciativa en persona y las agradecemos. Esta campaña forma parte de un verdadero programa de acción pública, incentivando soportes legales, institucionales y financieros para trabajar en la integridad informativa, es decir, siguiendo la definición de la OCDE, en entornos informativos que promuevan y favorezcan la disponibilidad de fuentes de información rigurosas, plurales, basadas en hechos contrastados y que permitan a las personas estar expuestas a una variedad de ideas, tomar decisiones informadas y ejercer mejor sus derechos. Desde la USACH y su Escuela de Periodismo, esta acción pública nos hace mucho sentido, nos parece imprescindible, precisamente porque desde esta universidad buscamos formar a la comunicación desde el valor de lo público, sin fines de lucro, pero que tampoco se pasa a llevar el desafío de la sustentabilidad, considerando la información como bien común y estratégico. Esto implica involucrar a muchos actores, privados y públicos, con y sin fines de lucro, productores, consumidores, prosumidores, actores locales, nacionales, regionales e internacionales, con enfoques multi, inter y transdisciplinarios. Así, a nivel de la Escuela de Periodismo, contribuimos con varias iniciativas. En marzo de 2025 se inicia una malla curricular en la que no solo se imparte una asignatura sobre verificación de datos, sino que ofrece en primer semestre un curso de cultura y alfabetización digital y un taller de herramientas digitales para el reporteo. En este rediseño curricular se incorpora una línea formativa sobre la industria comunicacional, que además de abordar la economía del sistema mediático y el consumo comunicacional, se hace cargo de las métricas, de las estrategias digitales y de inteligencia artificial, culminando en proyectos de creación de medios para buscar fomentar el pluralismo y que, por ejemplo, podrían orientarse al fact-checking o la alfabetización digital. Además, existe un compromiso para abordar la problemática digital de manera transversal, asumiendo compromisos éticos, críticos y reflexivos propios de una perspectiva inclusiva, intercultural e interseccional. Por otra parte, hemos desarrollado acciones de vinculación con el medio, con organizaciones nacionales e internacionales, entre ellas un taller de fact-checking de la cuenta pública del presidente de la República, en asociación con el medio FastCheck, u otras colaboraciones con el CNTV, Wikipedia, la Fundación Nativos Digitales o la UNESCO, entre muchas otras. También implementamos proyectos de investigación, desde el posgrado académico hasta el Centro de Estudios de la Comunicación Pública, y adjudicamos fondos para estudiar el fenómeno con asociatividad nacional e internacional, sin contar los artículos que publica la revista Representaciones sobre la materia. En plena reformulación del modelo educativo institucional de la universidad e implementación del proyecto Conocimientos 2030 de la Facultad de Humanidades, la Facultad de Derecho, en convenio con la Universidad Católica del Norte, promovemos además transversalizar este tema, así como la alfabetización digital. Planteamos y planteo estas iniciativas como contribuciones a una acción pública sobre la desinformación como un problema de mercado que responda a los siguientes horizontes. Primero, es imprescindible avanzar en la cooperación internacional. Esta capacidad de coordinación da más potencialidades para defender los intereses de los usuarios, regular la recopilación de datos privados y luchar contra posiciones de oligopolio o monopolio, así como actualizar las categorías de las vulneraciones de la libertad de expresión, en términos más legales y jurídicos. Segundo, se trata de formar y proteger a periodistas que tienen un enfoque crítico, reflexivo, interaccionista y constructivista, asumiendo tanto una ontología de la actualidad como la historicidad de los fenómenos comunicacionales. En breve, que ustedes, las y los futuros profesionales, contribuyan a la alfabetización digital de la sociedad
y sus ciudadanos como parte de su profesionalidad. Tercero, se necesitan fondos de investigación en la materia e investigación de excelencia, siguiendo el ejemplo del Fondo de Estudios del Pluralismo, que cofinancian ANID y la SEGEGO. Pero se necesita más, y perdonen que sea tan directo. Se necesita más, por ejemplo, declarando este problema como una área prioritaria de ANID, tanto para comprender y explicar el fenómeno como para retroalimentar los efectos de los programas de acción, mejorar las campañas de alfabetización, el fact-checking, el uso de tecnologías o incluso evitar posibles efectos perversos que no hay que desconsiderar. Sin olvidar la necesidad de desarrollar innovaciones que, desde la investigación transdisciplinar aplicada, contribuyan a la integridad informativa. Es además fundamental fortalecer los fondos sobre comunicación pública de la ciencia, tal como el programa Ciencia Pública, para ir reforzando la cultura científica, así como la apropiación del conocimiento en la población, reforzando el espíritu de lo público en nuestra sociedad. Otro eje de trabajo de esta escuela. Cuarto, la educación informacional tiene que extenderse a una alfabetización algorítmica. Es fundamental para comprender cómo funcionan estas cajas negras que gobiernan la población y los usuarios. En particular, cómo están entrenadas a reproducir las asimetrías y desigualdades de la sociedad actual en términos de género y de discriminaciones étnicas, por ejemplo. Finalmente, no podemos subestimar el peso de los factores socioculturales y económicos que agravan el impacto de la desinformación de manera multidimensional, en relación con las condiciones de conexión, el analfabetismo digital o las culturas informacionales de cada generación. Los valores y las herramientas que se implementan tienen que buscar rebatir estas diferencias, cuidando las subjetividades, además de luchar contra el mercado de la desinformación. Como director de la Escuela de Periodismo de la USACH, declaro un firme compromiso con estas acciones. Creo profundamente que los y las periodistas de hoy y mañana son alfabetizadores digitales. A ustedes les toca cultivar el conocimiento y desarrollar el vocabulario adecuado para comprender y criticar el rol de la tecnología digital en nuestras vidas, tal como lo escribe mi colega de la Universidad de San Diego, Nicky Osher. Es toda una sociedad que cuenta con ustedes. Generaciones como la mía que se van desactualizando. Y, más importante aún, niñas de hoy, futuras generaciones que ustedes tienen que cuidar, alfabetizar y defender. Este es su desafío. Y estamos aquí para apoyar a que relevan este desafío. Muchas gracias. Estimadas y estimados estudiantes, la desinformación es la creación y o difusión de información falsa, inexacta o engañosa que circula mayoritariamente por Internet y las redes sociales y que se ha vuelto una preocupación internacional de la que nuestro país no ha quedado exento. Ante esto, el Ministerio de la Secretaría General de Gobierno ha liderado un trabajo que deriva en el lanzamiento de la campaña Aguanta, Chequea y Comparte. Enseguida, y para explicarnos más sobre este fenómeno internacional, dejo con ustedes a la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo Dávila. O sea, no tengo que estar en el podio. Ya, perfecto. ¿Cómo están? Buenos días. Qué bueno. Ya. Quiero, en primer lugar, agradecer al rector por recibirnos nuevamente, abrirnos las puertas de esta casa estudio, una universidad pública muy importante para nosotros, de poder ocuparla para generar, contribuir al pensamiento crítico. Muchas gracias también por las palabras del director, muy de acuerdo con lo que señaló y recojo el llamado que hace además muy importante a la comunidad y particularmente a los estudiantes de periodismo y al periodismo en general, porque son actores clave en este desafío
a nuestra subsecretaria del Ministerio, Nicole Cardoch, porque con ella hemos estado trabajando en distintos desafíos y uno de ellos justamente esta campaña. Bueno, para nosotros es muy importante la presencia de ustedes, de los estudiantes, entiendo que es de periodismo, administración pública y estudios internacionales. No sé si hay de otra carrera. ¿Sí? Ah, hay más carreras. Qué bueno. Bueno, pero al final, como estudiantes, para nosotros es clave su presencia porque son jóvenes, agentes de cambio, tienen mucho por delante y en este presente también por contribuir a fortalecer nuestra democracia y defenderla. Esta charla tiene que ver con eso. Nosotros creamos una comisión asesora de expertos y expertas para abordar el fenómeno de la desinformación justamente porque es un fenómeno complejo. Aquí lo estamos tratando de simplificar al máximo, pero es un fenómeno complejo. Y para poder abordarlo desde la política pública y desde el gobierno necesitamos herramientas de aquellos que han estudiado esto. Y esta charla es fruto de una de las recomendaciones que hace esa comisión después de que culminó su trabajo. Hizo diagnóstico, pero además nos entregó como más de 70 recomendaciones. Entre ellos estaba el poder promover la alfabetización digital y particularmente enfrentar a través de esta alfabetización el fenómeno de la desinformación en plataformas digitales. Para que se entienda el origen de esto, la comisión asesora fue fuertemente criticada en su momento, no sé si recordarán, vean la prensa de aquel tiempo, se enfrentó además con mucha desinformación, lamentablemente, pero pasamos esa tormenta y al final logramos un tremendo e importante resultado que hoy día a nivel internacional incluso lo han reconocido porque en Estados Unidos se trató de hacer esto y fracasó por la campaña en contra que surgió contra esa comisión de expertos. Tuvieron que como desahuciarla, ¿no? En Chile no la desahuciamos, seguimos adelante y por eso estamos donde estamos ahora. Bueno, la presentación es interactiva, así que yo me imagino que ya están todos en mente. ¿Ya? Perfecto, porque vamos a partir con la primera pregunta, que es para ustedes. Es una pregunta que pueden responder además de manera anónima, pero es clave para poder aproximarnos a este fenómeno, ¿no? Con el primer aprendizaje. Si han compartido información que luego han descubierto que era falsa, no tengan miedo, sin vergüenza en esto. Es clave que respondan con honestidad. ¿Ya? ¿Terminaron? Bueno, aquí algo pasó porque en general me responden más del 70%. Quizás los estudiantes de la USACH están suponiendo que no nos están mintiendo. Chequear un poquito más antes de compartir, pero igual el resultado es alto. No sé si se fijan, un 60% que ha compartido información que después se dio cuenta que era falsa, es un problema, ¿no? En sí mismo. Y el 39% dice que no le ha pasado. Bueno, quiero decirles que están siendo menos representativos de la realidad nacional, quizá más acercados a América Latina, pero estos son los números de la encuesta. Voy a chequearlo porque si no me dicen que no tengo la fuente. Encuesta activa del 2023, ¿ya? Y fue una encuesta que se hizo a América Latina para justamente preguntar ¿cuán expuestos estamos a la desinformación? ¿Ya? Esto es una encuesta a la opinión de la gente y respondieron, un 78% en América Latina dice que está expuesto o que ha presenciado desinformación en plataformas digitales de manera recurrente. Ni siquiera es como una vez a la semana, va de manera recurrente, periódica, un 78%, y en Chile un 81%. O sea, pareciera ser que respecto a América Latina nosotros estamos más expuestos a la desinformación según la opinión de los encuestados, según el criterio de los encuestados. Pero además, esta es otra pregunta clave, que es ¿cuántos de ustedes verifican o cuántos verificas antes de compartir la información lo que te está llegando, ¿sí? Antes de compartirlo? El 19% en América Latina y solo el 14% en Chile declara chequear antes de compartir, ¿ya? Verificar si es que la información que estamos compartiendo es real o no antes de pretender compartir. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? El primer aprendizaje es que
todos estamos expuestos a la desinformación. Si uno ampliara esta encuesta a nivel mundial, probablemente estaríamos entre las mismas proporciones. O sea, es un fenómeno real, estamos expuestos a la desinformación, somos propensos y vulnerables a la desinformación y a compartirla. Entonces, una cosa pueden ser los bots, otra cosa somos nosotros, como personas, como seres humanos, que podemos estar siendo vectores de propagación de desinformación. Entonces, asumamos primero esa mirada sobre nosotros mismos para partir sobre algo, ¿no? La autocrítica es decir, chuta, algo estamos haciendo mal. Bueno, lo más probable es que estén más familiarizados con el concepto fake news que desinformación, ¿cierto? Bueno, porque en 2017 el diccionario de Oxford lo declaró como la palabra de moda, ¿no? Como que explotó, apareció en nuestra retina fake news. ¿Qué es eso? Antes no se mencionaba. Bueno, porque hubieron ciertos hechos, obviamente, que la pusieron de moda, pero quiero poner en contexto esto. O sea, pareciera un fenómeno nuevo, pero quizá no es tanto, y para esta charla yo me ayudé o le pedí ayuda a un amigo, una persona que admiro mucho, que es Gabriel León, que es un divulgador científico, tiene un podcast, se lo recomiendo, La Ciencia Pop. Y me dio esta imagen, este elemento histórico, ¿ustedes qué ven ahí? No sé si han visto alguna persona hoy en día con esas características, con esa enfermedad. ¿Pueden reconocer lo que tenemos al frente? ¿Alguien? Viruela. Bueno, nosotros no conocemos a nadie en nuestra vida, no hemos visto a nadie en esta situación. Y si vieron algo parecido, no era por viruela. Porque realmente la viruela la logramos erradicar en el mundo. Y uno se preguntará, bueno, ¿cómo fue eso? ¿Cómo pasó que erradicamos la viruela del mundo? Bueno, hubo una persona llamada Edward Jenner que descubrió la vacuna contra la viruela. ¿Y cómo la descubrió? Porque había unas mujeres del campo que estaban en contacto con las vacas ordeñaban vacas, las vacas tenían una enfermedad similar a la de la viruela, que era la viruela de la vaca, pero que era menos grave que la viruela humana. Y descubrió que aquellas mujeres que se contagiaban con la viruela de la vaca, que era menos grave, luego no se contagiaban de la viruela humana. Por lo tanto, sobrevivían a la viruela humana, muy distinto a lo que pasaba con el resto del mundo, que morían masivamente con la viruela. Causaba la muerte la viruela humana. Y por lo tanto ahí descubre, dice, bueno, capaz que por aquí esté la solución. Y lo que hizo básicamente fue inocularle a un niño de una granja, que es algo que no se puede hacer hoy en día, evidentemente, porque sería poco ético al menos, pero experimentó con un niño de una granja que, habitaba recurrentemente con vacas y lo inocula con la viruela de la vaca. Y por lo tanto, después, ¿qué hace el médico? Obviamente, exponerlo a la viruela humana, a ver si es que su teoría de que la viruela de la vaca genera inmunidad resultaba. Bueno, efectivamente, el niño no se enfermó. Pero ¿qué pasó después de un tiempo? Un periódico de circulación, un periódico londinense, empieza a publicar esto. ¿Qué ven aquí? Es súper gracioso, pero en verdad no es chistoso. O sea, es chistoso, pero no, porque los impactos de esto son graves. Lo que está haciendo este periódico londinense es decir, si te meten algo de una vaca, te vas a convertir en una vaca. Entonces, si te inoculan con la vacuna de la viruela de la vaca, en vez de sanarte, en vez de hacerte bien, te vas a mutar y te vas a transformar en esos seres. Con una vaca de la nariz, del cachete, en fin. O sea, bien impresionante, y eso le llegó a la gente. Ustedes se ríen, pero hay mucha gente que creyó en esa campaña, que creyó en esa imagen y se asustó. Dijo, no, yo no me voy a vacunar porque no quiero terminar como esa mujer con una vaca saliendo de la cara, ¿no? Bueno, entonces por eso les digo que si bien la palabra fake news estuvo de moda en 2017, no es un fenómeno nuevo. La desinformación
es un fenómeno histórico que probablemente está presente en nuestras sociedades desde que nos relacionamos y nos comunicamos en comunidad, a la escala local, regional, nacional, global, etc. Porque es parte casi intrínseca del comportamiento humano, de los miedos, de ciertas aprensiones, de compartir en el otro algo que, mira, podría ser, pero no lo sé, etc. Pero eso es clave, el entender el comportamiento humano. Bueno, otro dato histórico. ¿Quién es este sujeto? Que estén ahí, estupendo, uniformado. ¿Alguien? Me falta un poco de pelo, pero bueno, hoy en día ya es bastante común. ¿No distinguimos? El gran Arturo Prat. Bueno, él es Arturo Prat. ¿Y qué sabemos de él, entre otras cosas? Es que falleció el 21 de mayo de 1879. Bueno, él era el que lideraba la fragata Esmeralda, murió en el combate naval de Iquique, lo recordamos los 21 de mayo, etc., como uno de los héroes de la patria. Bueno, él murió el 21 de mayo y eso fue evidentemente noticia, llegó a los periódicos. ¿Cuánto tiempo después llegó como noticia a los ciudadanos y ciudadanas de nuestra nación? Hoy día, si se muriera Arturo Prat o alguien famoso, estaríamos al segundo, quizás antes de que se muriera, probablemente ya no hubiese llegado la información de que estaba muerto, lo desahucian antes. Bueno, llegó 3 días después, no que demoró una semana, pero igual fueron 3 días después. Imagínense, yo estoy dando una vocería, se muere un comandante del ejército, me dicen en el mismo momento, sale, no demora 3 días, si hubiera 3 días yo tendría 3 días para preparar la respuesta del gobierno frente a un fallecimiento de ese nivel, ¿no? Sería mucho más fácil todo, probablemente. Hoy día es inmediato, entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? Es que hoy día nos comunicamos de una manera mucho más inmediata y por lo tanto esto empieza a tener importancia, no porque sea un fenómeno nuevo, porque como les decíamos, esto convive con nosotros de hace muchísimo, sino que es porque se propaga hoy día mucho más rápido. Entonces tiene que ver con la dinámica de los medios actuales de información que tenemos, particularmente las plataformas digitales, las redes sociales, que permiten que algo que subí yo, ni siquiera un medio, sino que yo, ciudadano de a pie, subo una noticia en Twitter o actualmente X, y si tiene impacto y alcance puede llegar en minutos al otro lado del mundo, ¿no? Es decir, la importancia del fenómeno de la desinformación hoy día radica principalmente en el impacto y la rapidez del impacto que puede generar en un territorio como en el mundo entero. Y como veíamos con el caso de la vacuna, no es inocuo, a pesar de que la vacuna genera, pero no es inocuo que un medio o una plataforma, un medio de comunicación propague desinformación porque tiene efectos en la vida de la persona, como todas esas personas que terminaron muriendo por no vacunarse, que creyeron que se iban a transformar en vacas y que lo hacían. Entonces, tiene impactos reales. Y por eso es un problema contemporáneo. Y por eso es un tema que preocupa a la OCDE, a las Naciones Unidas, a la UNESCO, a gobiernos, a estados, a organizaciones, al mundo de la academia. Por eso hay fact-checker, porque es un problema global. Bueno, pero ¿por qué somos vulnerables a compartir desinformación? Y eso también es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Qué pasa con nosotros? Se difunde ampliamente, de forma muy rápida, eso lo sabemos, pero ¿por qué? ¿Por qué la desinformación o la mentira se difunde más rápido que la verdad? ¿Qué está pasando con nosotros? Obviamente hay una mala intención del que crea la desinformación y la expone, pero también están los que a lo mejor no por mala intención
comparten esa desinformación. ¿Por qué es tan fácil compartirla? ¿Por qué se propaga tan rápido? Y también por qué se queda en nuestra memoria colectiva. ¿Por qué es tan grave compartirla? No sé si es grave, pero sí, es grave. ¿Por qué es grave compartirla aunque después se desmienta? Porque queda en nuestra memoria colectiva igual. Por eso decimos, aguanta chiquilla, antes de compartir, porque cuando ya compartimos, aunque sea desmentida, después de algunos días, la repercusión de la verdad o el desmentido no va a tener el mismo impacto que la mentira en la penetración de nuestro subconsciente, en nuestra memoria colectiva. Algunos casos, por ejemplo, este no se nos borra, yo creo, no sé si quizás a lo mejor nadie lo conoció, pero este fue un caso emblemático, el Pizzagate en Estados Unidos en 2016. ¿Qué pasó? Que empezó a difundirse que habían actores de la política ligados al Partido Demócrata, importantes de la política, que ocupaban esta pizzería, la Comet, para hacer tráfico, realizar tráfico de personas menores de edad. O sea, cometer delitos. Usaban una pizzería para delitos graves. Bueno, la difusión de esta fake o de esta desinformación fue tal que tuvo consecuencias. Y entró un día una persona armada a la pizzería para poder investigar o enfrentarse a estos delincuentes pertenecientes al Partido Demócrata. Y, por suerte, nadie salió fallecido ni nada, pero pudo haber tenido consecuencias trágicas. Porque ingresó una persona armada, ustedes saben que en Estados Unidos estas cosas, a veces las consecuencias son peores, pero tuvo consecuencias. O una experiencia más reciente, la del COVID, que la tenemos más en la retina porque todos vivimos esto, y en redes sociales probablemente vieron algunos casos de desinformación. ¿Recordarán algunos? No entra en la discusión de quiénes están de acuerdo con la vacuna o no. Que si me sale una antivacuna, vamos a estar una hora discutiendo. Legítimo y todo, pero no. Quiero poner el centro como había cosas que eran abiertamente falsas que se difundían. ¿Ya? No lo puse acá. Pero recordar, por ejemplo, que el chip, que te metían un chip. Y había como virales sobre el chip y todo, no, habrá realmente un chip. Obvio que esto fue una conspiración mundial para poder controlarnos con un chip con la vacuna. Teorías conspirativas, que son muy interesantes siempre, nos llaman la atención. Y también se dijo, por ejemplo, que la vitamina C, que con vitamina C estábamos tiquitaca, ¿no? Como tomábamos mucha vitamina C. Y no nos íbamos a contagiar y por lo tanto, ¿para qué te vayas a vacunar? Te vayas a meter un chip que te va a controlar por el resto de tu vida, si es que te puedes tomar mucha vitamina C y salvar. Bueno, no, evidentemente la vitamina C no contribuía a evitar contagiarte con el COVID-19 y tampoco es que a través de una vacuna te estuvieran metiendo un chip. O sea, puedes creer lo que quieras, pero los hechos son los hechos. Una vacuna no mete un chip en el cuerpo de las personas. Bueno, pero ¿por qué es tan creíble? Esta es la pregunta que hacíamos antes, ¿no? ¿Y por qué incluso nosotros la compartimos? Esto es mucho más complejo de lo que estamos haciendo acá. Lo estamos simplificando porque requeriría como a varios psicoanalistas en esta charla poder adentrarnos en lo que pasa en nuestro cerebro frente a esta como exceso de información y desinformación que existe en las redes. Bueno, primero entender que no siempre hay una mala intención cuando lo compartimos. Una cosa es crear la desinformación, que sí es información falsa que se difunde con la intención de engañar, pero a veces la compartimos sin la intención de engañar, es porque la creemos, o porque nos llama la atención. Pero hay factores que hacen creer que la información falsa es real y que nos llama a difundir, y principalmente tiene que ver con la sensación que nos ocasiona cierta información. Hay una cuestión de las emociones. Y por eso hay campañas que se mueven solo con emociones y no con argumentos. Porque enganchan mucho más que la razón, que el argumento, la emocionalidad, lo que te mueve.
lo que te genera, lo que te provoca. Son mucho más provocadoras, ¿no? Por ejemplo, y eso está estudiado, el sesgo de confirmación. Aquí no hay un prejuicio con los padres, esto es solo un meme que ha surgido, puede ser de un compañero o compañera, hasta, perdón los profesores, pero puede ser de cualquiera, puede ser un profesor, compañero de trabajo, un familiar, etc. Pero dice, no papá, eso es una noticia falsa, como, no, ¿por qué estás comentando esto? ¿Por qué lo estás compartiendo? Es falso. Y el papá le dice a la hija, pero ¿cómo va a ser falsa si dice justo lo que yo pienso? Y uno dice, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¡Qué absurdo! Pero es el sesgo de confirmación. Uno tiende a compartir información que no es información porque refuerza y reafirma lo que yo pienso, lo que yo creo. Y cuando vemos cosas que nos impactan, mira, esto me tinca que hay alguien detrás que está conspirando. Y si me llega después la noticia de la conspiración, porque mi algoritmo refuerza mi creencia, digo, viste, tenía razón, esto fue una conspiración para que no sé qué, por eso es clave el cuarto aprendizaje, que es que debemos poner a prueba nuestras interpretaciones de la información que recibimos. Nos genera rabia, nos genera indignación, son emociones que se movilizan en general. Como hay emociones que nos paralizan, nos inhiben, nos ensimisman y otras emociones que nos tienden a movilizar. Decimos que tengo rabia, quiero compartir esta rabia, una indignación. Si hay algo que te llega y te causa ese tipo de emociones, primero dice, quizá aquí hay algo raro, ¿no? Si esta noticia que me llegó me indigna, veamos, chequemos primero que hay fuentes, etcétera, porque tienden a ser usadas las informaciones que mueven esas emociones para ayudar a difundirse, ¿no? Y además, si es que está como reafirmando algo que es una estructura de creencias mías, porque por algo te está llegando ese tipo de información, porque tu perfil es como, tipo de persona que cree que no sé qué, no sé cuánto, que tiene ciertas redes, ciertos amigos, que ve cierta información, tal, persona clave que puede caer como una presa, engancha, como cuando uno va a pescar y dice, esto es más probable que pesque con este anzuelo. Bueno, eso, si hay personas o gente que quiere difundir información falsa con la intención de engañar, va a ir a buscar un público que sea más propenso, más vulnerable a compartir y difundir esa información. Sesgo de confirmación. Bueno, y es clave también entender por dónde nos informamos, ¿no? Porque no todas las plataformas o los medios son iguales. Entonces, para entender cómo se puede propagar o no, cómo se comporta la información, también es clave entender el medio, ¿no? Y ahí está otra de las preguntas de por qué no se informa. Wow. Y aquí también están, se forman más por redes que en otras charlas que he dado. La gente dice que se informa poco por tele, pero ven mucha tele todavía en Chile. Hay algo que no me cuadra, pero la respuesta que ustedes están dando es un poco lo que está pasando. No sé si han visto, por ejemplo, la prensa y los canales que están muy preocupados porque la publicidad ha seguido a las audiencias, porque la publicidad paga a los medios por donde la gente ve más, ¿no? Entonces sigue a la audiencia y la audiencia se está moviendo a redes sociales y eso está generando una crisis en los medios tradicionales porque están recibiendo menos publicidad que antes para sostener sus medios, ¿no? Y pagar remuneraciones, etcétera, y sostener la empresa, el negocio o el medio. Bueno, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es que, claro, los que pagan por publicidad, porque publiciten sus productos, ya vieron esto.
que el comportamiento que está sucediendo en Chile, en Latinoamérica y en el mundo, que la gente está como migrando cada vez más a las redes sociales para informarse. Entonces esto es clave. Yo, bueno, soy más quizá boomer en esto porque yo prefiero la radio para informarme en general, aunque veo redes y por mi trabajo veo casi todas las plataformas. Pero entender por dónde nos informamos también es clave porque, por ejemplo, yo sé que si me voy a informar por un medio escrito, me guste o no su línea editorial, sé que hay un periodista que escribió la nota, ¿no? Sé que si es falsa la información o está tergiversada, puedo reclamarle al periodista o al dueño eventualmente del medio. ¿Qué pasa si eso me sucede con una plataforma digital? ¿Qué hago? Digo, no, pero esto ¿por qué están permitiendo que se difunda esto? ¿O por qué se está difundiendo esto en la plataforma digital? Que es claramente falso, o que es claramente un ataque, no sé, xenófobo, misógino, no sé. ¿A quién reclamo? ¿A Elon Musk? ¿Cómo se llama el de Meta? Zuckerberg. ¿A dónde voy? ¿Tiene una oficina en nuestro país? Dicen como, oiga, ¿usted está cometiendo un delito? No. Entonces, por eso, esto empieza a ser un problema un poco más grande de lo que estamos como quizá en el cotidiano entendiendo, viendo. Porque las redes sociales, igual que los medios de comunicación local, tienen dueños, son actividades económicas, unas están reguladas y otras no. Unas como se amparan en la libertad de compartir información para no asumir ciertas responsabilidades. Piensen ustedes que las redes sociales nosotros las tenemos. Sí, ya, pero eso refuerza lo que estamos. No había acordado de esa diapositiva. Piensen ustedes que, a diferencia quizá de la radio o de la tele, nosotros vamos con el celular, que es por donde accedemos principalmente a las redes sociales, hasta el baño. Hay gente que, no sé, ahí venden hasta unos plásticos ya para poner el teléfono en la ducha. Yo no me he comprado eso porque ya encuentro demasiado, pero es para tenerlo en el baño. Uno está sentado viendo las redes sociales antes de dormirse, cuando se despierta. O sea, la información que se mueve ahí nos acompaña casi en todo momento de la vida. Y hoy día están los más chiquititos, ¿no? Que están presentando cuadros de ansiedad, bueno, pero eso es otra discusión. Entonces, quiero que entendamos que la información es inmediata y nos acompaña todo el día justamente porque nos estamos informando más por redes sociales y las redes sociales nos están acompañando hasta en el baño, hasta cuando nos acostamos, cuando nos despertamos. O sea, es inmediata y además nos acompaña casi en todo momento de la vida. O sea, el nivel de exposición en una plataforma que no tiene regulación como los medios tradicionales es muy grande y eso lo tienen que entender cuando acceden a una plataforma digital. No es inútil. Hay un dueño, hay una actividad económica, no tienen las reglas que tienen nuestros medios tradicionales y por lo tanto cuando lo que se difunde por ahí genera impactos en las decisiones cotidianas, en los procesos electorales, en las democracias, tenemos que ver entonces que esto podemos enfrentarlo desde las instituciones, pero también como ciudadanos y ciudadanas. Y no creer que es solo una red social. Imagínense que el espacio público, uno tiene libre tránsito en el espacio público, pero igual tiene que, frente a un semáforo en rojo, parar. O sea, hasta el espacio público tiene ciertas limitaciones y ciertas reglas. Las redes sociales son hoy día un espacio público más, porque ahí nos encontramos prácticamente todos. Y sin embargo, las reglas son casi inexistentes. ¿Qué hacemos? Bueno, al menos entender las definiciones y luego tomar ciertas acciones desde nosotros como individuos y en relación con los otros. Esto es clave porque tampoco vamos a ir acusando por la vida a todo el mundo de propagar desinformación. Hay conceptos que son distintos. Estos son los más importantes, hay más.
Desinformación, lo habíamos dicho, información falsa creada, presentada y difundida deliberadamente y masivamente con la intención de engañar al público. A veces tiene fines lucrativos, ¿no? Para instalar una idea falsa, pero para vender un producto, etc. La información errónea o misinformation es información falsa o imprecisa que se comparte o publica sin saberlo y cuya difusión no tiene por objeto el engañar al público, que es, a veces van de la mano de la otra, ¿no? Pero es lo que probablemente más les pasa a ustedes, que no están creando desinformación, yo espero, con la intención de engañar al otro. Muy mal si lo están haciendo. No, pero no creo que eso lo estén haciendo, pero lo que pasa usualmente es que contribuimos a probar esa información sin saber que es una información errónea, ¿no? Y ahí está como la clave del asunto, pero entender las diferencias en los conceptos es súper importante, igual, ¿no? Y la información nociva o malinformation, que es información veraz, real, pero que usualmente es privada, de la vida privada. El fenómeno del bullying, de la violencia digital, tiene mucho que ver con esto, ¿no? Que es parte también de los temas de conversación, pero no nos vamos a entrar en eso, es importante igual que manejen ese concepto. Que se usa intencionalmente para causar daño a una persona, organización u otra actoría al trasladar a la esfera pública. Entonces tiene intencionalidad, pero no para generar daño, tiene intención de generar daño, pero no necesariamente una información falsa. Lo que pasa es que una información de la vida real que no tiene por qué ser difundida, ¿no? Entonces, esa diferenciación de conceptos es súper importante para tomar carta en el asunto, hacer políticas de regulación, etcétera, como también como ciudadanos empoderarnos en la herramienta sobre esto. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a todo esto? ¿Qué es lo que pueden hacer ustedes como estudiantes, como personas, al fin y al cabo? Es aguantar, chequear y luego compartir. Aguantar parece fácil, pero tenemos una ansiedad tuitera, una ansiedad de WhatsApp, de compartir todo lo que nos llega. Una cosa es un meme, perfecto, me encantan los memes, etc. Pero no, a veces ni pensamos lo que compartimos. Entonces, aguanten ese impulso inicial cuando nos llega algo que nos parece como atractivo, la situación nos indigna. Aguantar, 2 pasos hacia atrás, respirar profundo, sí. Mira, esto quizá todavía no es bueno compartirlo, voy a chequear. Y tampoco lo comparto en un grupo de WhatsApp de personas y decir, oye, esto es verdad o mentira. A mí me ha pasado, pero a veces. Porque yo ya lo compartí y alguien no va a ver que es mentira, que la otra persona me respondió y dijo, ¿sabes qué? Eso es súper falso, pues mira esto, no está en ninguna parte, etc. Porque quizá la 9ª o 10ª persona del grupo no vio ese desmentido y se quedó con la idea de que era verdad. Entonces ya ahí ayudaste a que se difundiera y se viralizara, ¿no? Los grupos de WhatsApp, fatal. Entonces, el chequeo es clave para luego recién compartir. No decimos que no compartan, pero hagan ese mínimo ejercicio previo y con eso contribuyen con su granito de arena muy importante. ¿Qué es lo que aguantamos? Lo decía antes, alto contenido emocional, sospecha. Si confirma tus creencias, sospecha. Hay que tener convicción en la vida y está bien, y no quiero poner en cuestión eso, ¿verdad? Todos tenemos nuestras convicciones y todos queremos obviamente tener la verdad, pero está bueno que aguantemos cuando decimos, mira, esto es demasiado, como va demasiado en la línea de lo que yo defendí en una conversación del carrete de noche y no tiene fuente. Además, como, ¿dónde está la fuente de esto? Ya, aguantemos ahí, porque eso es como alerta, sospecha. Luego el chequeo, hay tips, hay muchos más, y los que trabajan en los chequeos de información, como decía el director acá de la escuela, tienen un trabajo mucho más riguroso, se toma más tiempo, no es fácil, pero lo mínimo que podemos hacer nosotros son estos tips: revisar las fuentes de la información que nos llegó, revisar si la autoría es confiable, y que no aparezca un Juanito Pérez, como que sea, ya hay un periodista o hay una fuente que es identificable, como una persona que se haga responsable de lo que está difundiendo, ¿no? Revisar la fecha de la publicación, porque a veces lo que nos llega es real, pero fue hace 10 años en otro país, nada que ver, y lo están difundiendo para hacer creer que está pasando en ese momento, en este lugar, y no era así. Y eso también tenemos algunos casos de aquí.
Y lo otro, que este es más general, solo para el tema de la red, pero nunca se queden solo con el titular. El 95% de la gente se queda solo con el titular y no lee las notas. Lo conversábamos con el rector hace unos minutos atrás. Claro, a veces el titular no tiene nada que ver con la nota. Que la nota está bien desarrollada, está así súper como chequear la información, los hechos, etc. Pero el titular al final dice otra cosa, ¿no? Y nos quedamos con el titular y compartimos una idea, una sensación que no tiene que ver con la realidad, ¿no? Entonces, esos son tips básicos en el chequeo. Insisto, hay muchos más, pero es lo mínimo que podemos hacer. Y bueno, si verificaste recién, comparte con tus amigos, con tu familia, con tus seres queridos. Con ese ejercicio básico, ustedes están generando un gran aporte al enfrentar la desinformación, que, insisto, es un fenómeno global, complejo, que está amenazando la democracia. ¿Qué más estamos haciendo además de esta charla? Creamos la comisión asesora de expertos, ya terminó, pero hay informes que son públicos, si quieren revisarlo, los invito sobre todo a las y los periodistas, sobre todo a las y los estudiantes de periodismo, porque les va a servir muchísimo también para su estudio y luego para su ejercicio profesional. Una regulación que ya aprobamos es que las redes sociales y plataformas digitales tienen que transparentar las campañas pagadas en contextos electorales. Hay mucha información o desinformación que se puede estar propagando pagada y que puede ser usada obviamente para incidir en un proceso electoral. Puede que no, pero al menos transparentar cuando en las plataformas se difunden masivamente cosas que están pagadas y que no son de cualquier persona, sino que hay una intención detrás, ¿no? Menos el billete. Campaña de alfabetización digital para niños también estamos haciendo con el Ministerio de Educación desde el marco del programa Ciudadanía Digital. El proyecto para brindar protección a los periodistas, a lo mejor uno podría decir, bueno, ¿cuál es la relación que tiene? Bueno, nos interesa relevar la labor del periodismo y de los trabajadores de las comunicaciones, porque esa también es una herramienta, es como la fuente que tenemos que defender. Donde está la información oficial, donde podemos ir a verificar y chequear, tienen que ser los periodistas que den integridad informativa, y lo mínimo que podemos hacer es que tengan un marco de protección frente a las amenazas, a la violencia, a las agresiones. En Chile no es tan fuerte, pero lo hemos visto en otras partes del mundo, lo terrible que es ser periodista, ¿no? Bueno, el vínculo con la sociedad civil, esto que lo hacemos nosotros, pero también ustedes lo pueden hacer después de una charla, conversar, y no conversarlo por redes. Como que conversémoslo con la comunidad. Es distinto. No sé si les ha pasado cuando alguien se le acerca y dice, oye, yo soy tu amigo de Instagram. Como, ¿hay amistad por Instagram? En serio lo pregunto. Como yo tengo la duda si que se puede generar una amistad. No sé, pero es distinto la comunidad que se genera por redes versus la comunidad que se genera en una conversación presencial. Y estas conversaciones yo creo que es bueno tenerlas en lo presencial. En resumen, aquí están los principales aprendizajes, todos estamos expuestos, tenemos que entender eso, no nos creamos superiores al resto, partamos por comprender nuestra vulnerabilidad. El fenómeno de la desinformación no es nuevo, existe desde tiempos inmemoriales, y la velocidad de la extensión de los medios de comunicación ha aumentado la relevancia de la desinformación, el riesgo, ¿no? El riesgo es mayor. Pongamos a prueba nuestras interpretaciones de la realidad, cuestionémonos nosotros mismos y entender que estamos prácticamente todo el día expuestos. Por eso, al final, el poder de cambio son cada uno de ustedes como individuos y como colectivos. Créanse ese cuento, no pasa solo por las autoridades, nosotros tenemos nuestra responsabilidad y nos estamos haciendo cargo, pero partir por casa es clave. Somos agentes de cambio y podemos contribuir a defender nuestra democracia, defender los derechos de las personas, construir una mejor sociedad a través de cosas tan básicas como aguantar, chequear para luego recién compartir la información y así no contribuir a que vivamos una sociedad más violenta, que al momento de tomar las decisiones parta solo de la desinformación y no de información chequeada,
O sea, podemos contribuir, podemos enfrentar esta situación. Imagínense, ¿cuántos acceden a redes sociales? La mayoría del mundo. Si la mayoría del mundo estuviera consciente de su capacidad de combatir el fenómeno de la desinformación, evidentemente podríamos hacer un cambio significativo. Así que gracias por el tiempo, gracias por escucharme, espero que les haya servido. Entiendo que hay espacio para las preguntas. Ahora no sé cuántas tenemos. 3 preguntas. Ya. ¿Alguien? ¿Lanzada? ¿Quién? Pregunta o comentario. ¿Por allá? Sí. Buenos días, soy Alena Unquén, estudiante de Administración Pública. Estoy un poco nervioso, la verdad. Bueno, mi consulta va, si bien hoy en día en TikTok, en Twitter, en Instagram, la desinformación por gente anónima, entre comillas, se da mucho y eso se comparte mucho también, pero ¿qué hacer en el momento en que una autoridad pública o una persona que es conocida empieza a difundir fake news, como ha pasado con parlamentarios en nuestro país? ¿Cómo actuar ante eso? Esa es como mi consulta. ¿La juntamos todas o bueno? Ya, sí, mira, yo creo que eso es clave porque hemos tenido... A ver, hay una responsabilidad mayor, evidentemente, de alguien que tiene exposición pública, ¿no? No solo por ser autoridad, sino que cuando habla o se manifiesta en redes o en un medio de comunicación, lo que dice lo escuchan muchos y muchas. Y por lo tanto, evidentemente que como ciudadano, cuando vemos una autoridad que está difundiendo desinformación, primero no compartirla, segundo, quizá podrías responder con esta, no es cierto, mira la fuente, pero no dejarlo pasar. Hay un debate que obviamente es complejo con esto porque una cosa es cómo identificar y enfrentar la desinformación y otra cosa es si la castigamos o no con penas. Porque ahí está la discusión de la libertad de expresión, ¿no? La libertad de opinión, etc. Una cosa, nosotros sabemos que una cosa es tener una opinión y otra cosa son los hechos. Tú puedes decir, no sé, pues la ministra Vallejo vino a la universidad y empezó a comerse una hamburguesa frente a todos nosotros, poniendo cualquier tontería. Y yo creo, y eso lo digo, y creo que la vi comiéndose una hamburguesa frente a todos nosotros, en vez de hacer una charla. Pero los hechos son indesmentibles, ¿no? Entonces una cosa es tu opinión, en lo que puedas decir a través de redes o públicamente, y otra cosa es los hechos. En los hechos no me comí una hamburguesa frente a usted, aunque parece muy grande. Por lo tanto, uno puede hacer esa diferenciación, pero otra cosa es decir, si tú dijiste que había una hamburguesa, que yo me estaba comiendo una hamburguesa, pero no era cierto, te multo, te aplico una pena de cárcel. En general, ahí empezamos una discusión jurídica compleja, porque en general no es bien visto castigar con penas de cárcel o con penas a la libre expresión. Por ejemplo, ahí nosotros, por eso las regulaciones que hemos propuesto en general tienen más que ver con transparentar que censurar. Otra cosa es, por ejemplo, un debate que no es fácil a nivel mundial porque no se han puesto de acuerdo todos los países en la moderación de contenidos. Que no es como eliminar contenidos, sino que moderar contenidos en plataformas digitales. Se le ha exigido a ciertas plataformas moderar, que es que básicamente, si identificamos que hay información que es abiertamente falsa,
hacemos que no aparezca tanto con los algoritmos en las cuentas. Disminuye su aparición o diga esta información, tengo una bajadita de que esta información no está chequeada o no es real, etc., en vez de eliminarla. Y hay otros que dicen, básicamente, no, es que hay que eliminarla y hay que sancionar, etc., pero ¿quién sanciona? ¿De dónde viene la cuenta? Si tenemos que ponerle usuario con identidad o un usuario puede tener varias cuentas. Hay todo un debate que es más complejo que tiene que ver con las regulaciones, ¿no? Cuando se trata de autoría al menos, uno tiene que... Y hay la labor de los periodistas también, ¿no? Los ciudadanos y también de los periodistas. Los debates, por ejemplo, en contextos electorales, no en varias, pero en las últimas elecciones, sobre todo en las constituyentes, no sé si se recuerdan, los medios hicieron los chequeos. Eso es súper importante, eso fue una iniciativa relevante porque permitía decir, oye, esto lo que se dijo no es comprobado, no, esto es abiertamente falso, esto es impreciso, etc. O lo que hicieron acá a propósito de la cuenta pública del presidente, que salimos dentro de todo bastante bien. ¿Qué decir? Pero claro, hay una responsabilidad para nosotros. De hecho, cuando las autoridades tenemos que presentar cuentas públicas, tenemos que hacer un ejercicio muy grande para checar todo la información que vamos entregando, ¿no? Y por eso la capacitación también de los funcionarios públicos. Bueno, pero hay una responsabilidad mayor en las autoridades y por lo tanto también de los ciudadanos frente a la autoridad y del periodismo frente a la autoridad. Ahora, a veces la desinformación también pasa, insisto, no solo por la autoridad, el impacto que tiene, sino porque se mueve como medio subterráneamente, ¿no? Y yo no puedo identificar quién partió con esto, pero ya se masificó en Twitter, en TikTok, en Instagram y quedó y nadie se hizo cargo. Entonces también eso hay que verlo, ¿no? Y hay que asumir esa responsabilidad para atajarlo, parte por uno, parte también por regulación, pero insisto, vuelvo, como hay algo que pueden hacer cada uno de los ciudadanos y ciudadanas frente a aquello. Hola ministra, mucho gusto. Mi nombre es Fernanda y soy de la carrera de Administración Pública. Mi pregunta va más orientada al sentido jurídico, como lo que mencionó anteriormente, pero estoy yendo a un ejemplo más concreto como lo que pasó en Brasil hace poco. Eso de que empezaron muchas fake news y el gobierno tomó carta y necesitaban un representante legal en el país, por último, para que fuera el responsable de por qué todo esto está pasando. Y ahí derivó la prohibición de Twitter y hasta el celebrity starting, todo eso. Entonces, finalmente, Elon Musk accedió a la petición de Brasil, pagó una multa y todo. Y yo me pregunto si acá en Chile el gobierno tiene alguna idea de poder implementar lo mismo, como que de estas plataformas como de Twitter o de Meta tengan sus representantes legales aquí en Chile. Finalmente una cara visible de saber cómo, a qué nos enfrentamos hoy en día. Muy importante tu pregunta, porque efectivamente tenemos aquí a la vista al otro lado, o sea muy cerca en realidad, en Brasil, ejemplos concretos de lo que significa avanzar en regulación, porque las plataformas tienen dueños y que tienen mucho poder. Y Elon Musk no puede ser relevante solo porque le responde a Taylor Swift. ¿Qué sabemos de Elon Musk? Starlink, los satélites. Es una persona con mucho poder en el mundo. Y bueno, tiene, no sé, apoya a Trump, tiene también como posición política. No es cualquier persona, no es una máquina, un robot, es una persona que tiene posición política, que tiene un negocio, que tiene intereses económicos, porque es uno de sus negocios X. Y cuando uno ve los negocios y las actividades económicas, en general los países las regulan. El problema es que esta no tiene una regulación grande, es mega transnacional, y se alimenta de todos nosotros, que somos usuarios. Tiene un poder comunicacional muy grande. Ni siquiera estoy metiéndome con los satélites ni con que ya como que la dimensión del poder en las comunicaciones es brutal, solo con X. Por lo tanto, si uno piensa que hay una actividad económica que tiene impactos comunicacionales tan grandes, por lo que ahí pasa,
o deja de pasar, ¿cómo no va a tener regulaciones? Y esas regulaciones son suficientes en un solo país, si es que esto actúa a nivel global, o tiene que haber una regulación un poquito más macro. Nosotros somos de la idea de que tiene que haber una regulación más macro. Y por lo tanto, no es menor el ejemplo de la Unión Europea. La Unión Europea ha establecido estándares y ciertas regulaciones, no todo con grandes éxitos, pero hay hecho ese esfuerzo porque son varios países, es la Unión Europea. Nosotros no tenemos una Unión Europea en América Latina, como una Unión de América Latina, pero sí tenemos coordinaciones. Y el ejemplo de otros países nos ha servido mucho para ver por dónde avanzar, por dónde no avanzar. Y una de las cosas que sí se ha planteado, y si no me equivoco, Subse o alguien me ayude, incluso en el informe de las recomendaciones, pero el que tenga un domicilio, como una PJ, es claro, porque si tú quieres decirle, oye, hazte cargo de esta información que se está difundiendo masivamente, que es abiertamente falsa y que está generando este impacto, como modera el contenido o que la cuenta, que además quizás es de un bot, ¿no? Por lo tanto no es una persona con derecho, sino que es una máquina que creó desinformación, ciérrala. ¿Cómo le va a ir a exigir a Elon Musk en otro lado? Como que tiene que tener un representante legal, ¿no? Para que se le apliquen las normas y las reglas jurídicas, constitucionales o legales del país donde está funcionando. Porque además lo que sucede a veces es que, sí, pero esto no pasó en Chile, sino que viene de otra cuenta, desde otra parte, que es lo que le pasa también a los países europeos, porque dicen que la desinformación viene de otros estados, ¿no? De otros países. Entonces, hay que lograr avanzar en esa dirección. Al menos nosotros estamos partiendo como gobierno, creamos la comisión, avanzamos en 2 regulaciones, pero estamos trabajando a nivel multilateral con países como Brasil. En la OCDE estamos trabajando, tenemos un grupo de trabajo de países para avanzar en reglas más o menos comunes, entendiendo que la diversidad de los países también hacen lo suyo, sus estados, su idiosincrasia, sus reglas del juego, sus instituciones, pero tener algunas reglas comunes para poder enfrentar esto y al menos, si no desde la perspectiva de la desinformación, al menos de la perspectiva de la regulación de una actividad económica y que tiene que ser reconocida como tal. O sea, partiendo, por ejemplo, con lo que dicen los medios, que la publicidad va para allá, nosotros tenemos que cumplir horarios de contenido, muchas regulaciones y ellos no, competencia desleal, por ejemplo. O sea, hay un desafío en esa dirección, por lo tanto nosotros estamos como pensando también en plantar poner esta primera piedra para abrir un camino no solo de conversación, sino que de acciones que vayan sumando para avanzar cada vez de manera más seria en enfrentar este tema. Sí, buen ejemplo, y de hecho hay un podcast que son muy buenos, que es de El Hilo, que habla, uno de los penúltimos capítulos, es sobre justamente el tema en Brasil entre Elon Musk y este juez Moraes, que es el que ha enfrentado, que no es un juez de izquierda ni nada por el estilo, desde la perspectiva de la justicia, el cumplimiento de las reglas en Brasil con X. Para la ministra, última pregunta. Hola, soy Sacha Ruiz, soy estudiante de periodismo y yo quería preguntarle porque yo hice un análisis sobre la discriminación en Chile y uno de mis puntos fuertes fue gracias a los medios de comunicación que normalmente como que hacen mucha desinformación y exageran mucho las noticias sobre los extranjeros, que dicen que vienen a robar y siempre resaltan mucho que son extranjeros, de qué parte vienen. ¿Qué opina usted sobre eso? Sobre de que muchas veces un medio de comunicación social que es masivo en un país puede cambiar la percepción social hacia una comunidad extranjera. Bueno, hay una responsabilidad ética en el ejercicio del periodismo que es clave, ¿no? El periodismo hay que defenderlo, fortalecerlo siempre, desde mi punto de vista, porque es clave una democracia para tener libertad de prensa, libertad de expresión y derecho a la información. El periodismo juega un rol clave y por lo tanto el que siempre se abogue por la integridad informativa, por la responsabilidad ética, es la base. Que es una discusión más amplia que solo el tema de la desinformación, porque a lo mejor no hay
necesariamente una desinformación, o sea, es información abiertamente falsa con la intención de engañar, pero sí hay un sesgo o más opinión que hechos en los comentarios que se puedan dar en un medio de comunicación. Y yo creo que ahí, en el tema de la delincuencia y el tema de la migración, siempre hay que hacer la diferenciación, ¿no? Como uno es el problema grave de la delincuencia y el crimen organizado, y otra cosa es si es que hay una causa o una consecuencia lógica o directa de la inmigración con ese tipo de delitos. A veces, por ejemplo, la comisión de delitos se resalta mucho cuando es generada por una persona, o cometida más bien, por una persona migrante, y no cuando es una persona nacionalidad chilena. Entonces, creo que esos datos son claves para poder entregar o tratar una noticia. Y hay estudios, obviamente, pues hay estudios de comportamiento, son los datos, a veces son claves y se desestiman. Uno, si da un dato, normaliza una situación. Le pasó el otro día a la ministra de una cosa, es decir, si los homicidios se han mantenido, han bajado o han acrecentado, de acuerdo a los mismos periodos comparados. Otra cosa además decir con datos si es que esos delitos porcentualmente son más cometidos por personas migrantes que personas de nacionalidad chilena. Y otra cosa es la percepción, ¿no? En la percepción hay elementos subjetivos, ¿no? El dato es objetivo y la percepción es subjetiva. Y en las opiniones pueden haber elementos de ambos, ¿no? Yo puedo decir, mira, ¿sabes qué? Según los datos, los delitos o los homicidios han disminuido, por ejemplo, pero mi opinión es que esto sigue siendo de máxima gravedad y prioridad, ¿no? Y no podemos decir que, no sé, es un tema que pasa a segundo nivel, ¿no? Porque se ha disminuido, sino que en una opinión política o personal de que esto sigue siendo muy relevante porque la seguridad es un tema de primer orden, etc. Entonces, en ese tratamiento, evidentemente que es bueno siempre tener como la capacidad de diferenciar lo que es el dato versus la percepción para no contribuir a incrementar xenofobia, discriminación, discursos de odio. Y yo creo que, bueno, no sé el trabajo que hiciste, pero evidentemente es un problema y una percepción que está hoy día generalizada lamentablemente en nuestro país. Entonces, evitar la xenofobia no es desconocer que tenemos un problema y que hay que analizarlo y aproximarnos a eso. Se pueden hacer las dos cosas. No sé si respondí a tu pregunta. Queremos agradecer de este presente el rector de la universidad, doctor Rodrigo Vidal Rojas, acompañado de la directora del Departamento de Gestión y Políticas Públicas, Leticia Araya Ramírez, y el director de la Escuela de Periodismo, doctor Antoine Faux.